El segundo elemento del que vamos a hablar tiene que ver con los materiales de aprendizaje asequibles y disponibles. Es muy importante reiterar aquí, como habíamos dicho a inicio de nuestra conversación, que no todos nuestros alumnos tienen acceso a los medios digitales. Por eso los libros de texto gratuitos se convierten en una herramienta importante para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, no es el único material del que podemos apoyarnos. Las maestras pueden hacer uso de plataformas digitales y de medios digitales para compartir con los niños actividades sugeridas o cualquier tipo de complemento hacia las actividades en busca de los aprendizajes. También es importante compartir en este momento que aquellas maestras que ya tienen su contraseña y usuario y sus alumnos también cuentan con los mismos elementos, ya pueden estar haciendo uso de la plataforma de Google for Education. Concretamente pueden ocupar estas actividades de Google Classroom para el reforzamiento de los aprendizajes de los alumnos. El tercer elemento del que vamos a hablar son las instrucciones claras. Este es un punto muy importante. La redacción de las instrucciones que nosotros hagamos dentro del plan de actividades en casa tiene que ser una redacción clara y precisa, muy comprensible para los padres de familia. A veces cometemos el error de escribir indicaciones muy largas, lo cual se vuelve tedioso para el padre de familia y al mismo tiempo lo vuelve incomprensible. Pero además es importante incluir dentro de estas indicaciones todas ellas que tienen cierto grado de emotividad para motivar al niño a la participación y para estar manejando esta regulación emocional importante dentro del desarrollo de las actividades. Nosotras como maestras conocemos de esos puntos, pero no todos los padres de familia saben cómo ayudar en la parte emotiva dentro del desarrollo de las actividades a sus hijos. Entonces es importante incluir ese tipo de indicaciones para que los papás se sientan confiados. Y además, es importante incluir muchas indicaciones sobre el cuidado del orden. Los padres de familia, estando en casa en este aislamiento, han perdido alguna parte dentro del orden de las actividades en casa. Es importante recordar este orden que debe ser estable para todos los niños de educación preescolar y para todos los niños de todos los niveles educativos dentro de estos planes de aprendizaje en casa. El cuarto elemento tiene que ver con las actividades. Estas actividades maestras tienen que ser cortas, claras y específicas, pero en su contenido tenemos que considerar sus tres momentos: actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Maestras, es importante recordarles que en el desarrollo de estos tres momentos de actividades es importante considerar que el aprendizaje esperado tiene que estar presente. Si nosotros colocamos que el niño cante una canción en las actividades de inicio y esta canción no tiene nada que ver con el aprendizaje esperado, esto no es una actividad adecuada para que sea una actividad de inicio. Las actividades de inicio nos tienen que permitir conocer la experiencia previa que tiene el niño en torno al aprendizaje sobre el que queremos trabajar. El segundo tipo de actividades, que son las actividades de desarrollo, tienen que ver con los procedimientos. Todo lo que el niño tiene que hacer para estar favoreciendo el desarrollo del aprendizaje esperado que escogimos, concretamente en esa actividad. Y las actividades de cierre no tienen que ver con cantar una canción nuevamente o no tiene que ver solamente con hacer un collage sin dar explicación. Las actividades de cierre siempre tienen que contener actividades que nos permitan evaluar qué tanto el niño alcanzó el aprendizaje esperado. Que el padre de familia en estos momentos de actividades de cierre pueda descubrir si su hijo logró alcanzar el aprendizaje que nosotros propusimos o no lo logró alcanzar. Para mí es importante detallar este tipo de comentarios porque a veces cuando hacemos la redacción de nuestras actividades no cuidamos de estos elementos y entonces, si no fue comprensible para nosotros, tampoco lo será para los padres de familia que van a estar trabajando en casa. Las actividades que propongamos dentro de nuestro plan de actividades en casa tienen que ser actividades centradas en el juego y en la actividad de manipulación objetal y material de los niños. Recordemos que en la etapa preescolar, la actividad rectora es el juego. Por tanto, las actividades en espacios concretos, espacialmente concretos, que tienen que ver en el plano perceptivo, en este momento no son importantes, maestras. Lo importante es que el niño haga juegos de manipulación y de interacción y de comunicación. Su etapa de desarrollo en este momento como niño de preescolar demanda de este tipo de elementos. Estas actividades que vamos a diseñar también tienen que ser actividades que los niños realicen en un solo día. La amplitud del desarrollo de estas actividades no debe exceder los 30 minutos, aunque hay cuestiones a considerar. Hay actividades que, como atraen la atención del niño y su motivación cognitiva,
va a permitir que el niño trabaje dentro de esa misma actividad por arriba de 30 minutos. El tiempo es relativo, sin embargo, para la educación preescolar, actividades largas y prolongadas pierden completamente su función. Otro elemento importante a considerar dentro de las actividades es la importancia de que el niño, a través de estas que vamos a redactar, busque la comunicación con otros niños. La experiencia comunicativa en la edad preescolar es sumamente importante y podemos buscar aquellas estrategias que permitan al niño comunicarse con el otro. Por ejemplo, una llamada telefónica, la elaboración de una carta, lo que tenga que ver con la comunicación directa. No podemos perder de vista este elemento importante. También la lectura de cuentos, pero no solamente la lectura de cuentos. Hay que hacer que el padre de familia comprenda que si solamente lee el cuento, pierde completamente la intención de la lectura. Lo que se tiene que hacer es leer el cuento y nutrir esta lectura a través de preguntas de retroalimentación que permitan verificar qué tanto el niño ha comprendido lo que acabamos de leer. Y como estas actividades podemos encontrar miles maestras, pero por favor no olvidemos, el aislamiento está siendo muy complicado para los niños. Tomemos siempre aquellas actividades que tengan que ver con una experiencia de manipulación y con una experiencia de corte objetal para todos los niños de educación.